Buenas tardes, soy Elena Serrano, la directora del Máster de Educación Bilingüe de UNIR. Tengo el placer de presentaros a Javier Gisbert, presidente de la Asociación Bilingüe, que a lo largo de toda su carrera, aparte de ser docente, ha ostentado también cargos de política educativa a nivel regional, nacional, incluso a nivel internacional, y que en los últimos tiempos es, como ya he dicho antes, es el presidente de la Asociación Bilingüe. Creíamos que era importante esta Open Class, que la hemos titulado Los desafíos de la enseñanza bilingüe, porque el bilingüismo está en boca de todo el mundo y también conviene en estos momentos hacer una pequeña, digamos, revisión del bilingüismo. Tenemos gente a favor, gente en contra y bueno, pues queríamos hacer una pequeña charla, sesión con Javier, pues tomando diferentes ámbitos de la administración, los centros, el profesorado, las familias, que también muchas veces las dejamos fuera, los padres, los docentes, como digo. Y nada, Xavier, si quieres empezamos un poco un pequeño contexto de educación bilingüe. Perfecto. Y continuamos, que además tenemos ya preguntas incluso de nuestros oyentes que luego podemos contestar. La idea es que primero Xavier presente un poco el tema de bilingüismo, su contexto, etcétera. Yo irme ya apuntando preguntas que vais haciendo y también hay preguntas al final que haremos al final de la sesión. Xavier, cuando quieras. Muy bien, Elena, pues muchísimas gracias por la invitación. Evidentemente el tema de la enseñanza bilingüe es un tema abierto, con mucho futuro y sobre el que hay mucho que hablar, mucho que decir y mucho que debatir. Pero antes de entrar al tema, yo creo que convendría hacer algunas consideraciones de carácter general sobre la enseñanza bilingüe y ver un poco qué ha pasado en España y dónde estamos. En primer lugar, me gustaría hacer una aclaración, y es que desde mi punto de vista estamos utilizando de manera errónea el término enseñanza bilingüe y bilingüismo. No es lo mismo enseñanza bilingüe que el bilingüismo. No vamos a entrar a la definición exacta de los términos, pero podemos decir con carácter general que el bilingüismo se da en ámbitos determinados, en ámbitos familiares, en ámbitos sociales determinados, y que la enseñanza bilingüe, sin embargo, es una oferta educativa que permite que una persona pueda adquirir unos conocimientos lingüísticos determinados. Es importante saber cuáles son las causas, por qué estamos hablando de bilingüismo hoy en día, por qué hay tanta preocupación y tanto interés por el bilingüismo. No hay duda de que en España, un país donde en el sistema educativo reglado siempre se han estudiado lenguas extranjeras, su estudio como lengua extranjera no ha dado resultado a través de los años. Y la enseñanza bilingüe lo que hace es venir a intentar resolver ese problema. Por lo tanto, si en un sistema normal, ordinario, en un centro ordinario, un alumno a lo largo de su escolaridad recibe algo más de 1000 horas de clase de inglés a lo largo de 12 años, 10 años, 12 años, la enseñanza bilingüe lo que le permite es adquirir por lo menos o recibir el triple de tiempo. Por lo tanto, nos vamos a unas 3000 horas a lo largo de la escolaridad, y eso ya de entrada debe garantizar el aprendizaje o el dominio en un nivel adecuado y aceptable de el idioma que se ha manejado. Si nos vamos al desarrollo de lo que ha ocurrido en la enseñanza bilingüe en los últimos años, podemos ver que el panorama que se dibuja en nuestro país, en las distintas comunidades autónomas, es un panorama muy dispar, muy desigual. Y eso es así porque cada comunidad autónoma ha puesto en marcha un modelo de enseñanza bilingüe o un programa, un sistema de enseñanza bilingüe sin tener en cuenta de manera cohesionada y conjunta cuáles son los objetivos comunes a alcanzar y cuáles son los recursos, los procedimientos y el modelo que habría que diseñar. Por lo tanto, tenemos un panorama muy abierto, muy desigual, donde hay mucho que hacer para intentar homogeneizar en cierto modo el sistema. Y eso se basa sobre todo en el modelo de enseñanza bilingüe por el que se ha optado. Cualquier modelo, para que sea un modelo sólido, tiene que tener una estructura, tiene que ser objeto de una preparación previa a su puesta en marcha, debe contar con unos recursos suficientes, debe tener un adecuado seguimiento en su desarrollo e implementación
y, por supuesto, debe tener una evaluación que permita saber si lo que se hace bien y si los resultados que se obtienen son los esperados o los adecuados en función de todo el trabajo previo que se ha hecho. Hoy en día estamos en el mundo educativo, que es un mundo muy convulsionado, estamos inmersos en lo que se llaman las nuevas metodologías, metodologías activas, metodologías participativas, que en el fondo realmente son antiguas metodologías sacadas del baúl y desempolvadas, porque es difícil encontrar una metodología que no haya sido utilizada en el pasado una o varias veces a lo largo de la historia. En cualquier caso, en ese contexto que permite o que promueve o que empuja a una participación de todos los alumnos en la educación, de los padres, de los profesores, lo que no debemos olvidar es que si hay algo que refleja o si hay algo que explica o si hay algo que representa el trabajo en equipo, es un programa de enseñanza bilingüe. Y digo que en realidad es el mejor ejemplo de trabajo en equipo que se puede dar, porque todos los actores que participan en el mismo tienen un papel importante que jugar, y es un poco como un puzzle de distintas piezas que hay que ir encajando. Un programa bilingüe, un programa de enseñanza bilingüe, en principio es muy fácil de diseñar, pero es bastante complejo de desarrollar, porque son diversos los elementos que inciden y que intervienen en su desarrollo y, lógicamente, eso requiere una colaboración conjunta entre todos los actores de la enseñanza. El trabajo en equipo lo que conduce es a una responsabilidad compartida, pero a una responsabilidad compartida de verdad, compartida y asumida. La enseñanza bilingüe, por lo tanto, es algo bastante complejo, y eso justifica los desafíos a los que se enfrenta todos los que de un modo u otro participamos o participan en cualquier modelo de enseñanza bilingüe. Están las administraciones, como bien has dicho, Elena, las administraciones, los centros, los profesores, los padres, las familias y los propios alumnos. Y entre todos tienen que trabajar de manera conjunta para que la enseñanza que se pone en marcha obtenga los resultados esperados. Si me permites una pregunta, ya que empezamos un poco entrando ya en materia, hablando un poco de administraciones, que digamos que es el primer punto clave, digamos, en todo el tema de educación. ¿Tú eres optimista de que algún día habrá una política nacional, digamos, de acuerdo al bilingüismo? Estamos hablando de bilingüismo ahora mismo, pero digamos en toda la cuestión educativa en España. ¿Tú crees que eres optimista? Bueno, en lo que respecta a la enseñanza bilingüe, es uno de los grandes objetivos de la asociación que presido, es decir, conseguir un marco nacional de enseñanza bilingüe que permita que en todas las regiones de nuestro país todos los alumnos reciban las mismas enseñanzas, todos los profesores reciban la misma formación, los requisitos para unos y para otros sean similares, y que los alumnos al final obtengan los mejores niveles posibles de competencias lingüísticas, que es nuestro objetivo. No tenemos que olvidar que cuando hablamos de enseñanza bilingüe y de bilingüismo, como se está hablando, es un error pensar que los alumnos son bilingües, es un error pensar que los profesores son bilingües. Lo único que podemos llamar bilingües en realidad es a los centros, y porque ofrecen enseñanzas bilingües, no por otra cosa. Pero el objetivo de un programa bilingüe, el objetivo de la enseñanza bilingüe, no es que los alumnos sean bilingües, por supuesto. Es un error creer eso. El objetivo es que los alumnos adquieran el máximo nivel de competencia lingüística a lo largo de su escolaridad. Algunos se aproximarán a ser bilingües, otros estarán un poco más lejos, pero nadie debería marcarse como objetivo el que sean bilingües, porque no lo van a hacer. Muy bien.
Bueno, con respecto a, si seguimos con lo de las administraciones, sí. Si te parece, Elena. Sí, que es un tema amplio. Que es un tema importante. Bueno, las administraciones en realidad lo que tienen que demostrar son muchas cosas, pero sobre todo dos, creo yo, que son importantes, que es compromiso y recursos. Y esos dos elementos son los que van a condicionar, en cierto modo, el desarrollo de cualquier programa bilingüe. ¿Cómo podemos ver el nivel de compromiso de una administración y los recursos? Pues muy sencillo, acudiendo a la normativa. Las comunidades autónomas desarrollan normativa, que es el marco legal que va a permitir que un modelo u otro se desarrolle en los centros. Esa normativa, una lectura de la normativa, fácilmente indica si, más que sí, el nivel de compromiso que tiene la administración que redacta esa normativa. En España hablamos mucho de autonomía de centros. Tenemos un sistema educativo de corte napoleónico, funcionarial, donde la autonomía es muy complicada. Y sin embargo, bueno, pues se está trabajando para conseguir una mayor autonomía. La autonomía, en principio, que es muy difícil en el sistema educativo español, se traduce en una delegación de competencias. Sin embargo, hay administraciones que convierten la autonomía de centros en una delegación de responsabilidades, más que de competencias. Cuando en realidad, como hemos dicho antes, el modelo de enseñanza bilingüe tiene que ser o tiene que tener una responsabilidad compartida. Cuanto más delega en los centros una administración educativa, cuanto más responsabilidades delega, menor es su nivel de compromiso con el programa. Por lo tanto, es importante ver el compromiso que hay detrás de cada programa educativo para saber hasta dónde se puede llegar, porque todo esto condiciona su desarrollo. Una pregunta que no tenemos que hacer es si lo que se ofrece en las comunidades autónomas o en todas las regiones de nuestro país es enseñanza bilingüe. También es un tema bastante importante. Deberíamos primero definir qué es enseñanza bilingüe. Y la lectura de la normativa apunta hacia una dirección bastante clara, pero es muy dispar en las comunidades autónomas. Algunas comunidades consideran que la enseñanza bilingüe es sencillamente impartir contenidos en otro idioma. Bueno, bien, puede ser, no lo vamos a discutir, estamos de acuerdo en que algo de eso hay. Ahora lo importante es cómo, de qué forma se hace eso, cuántas horas a la semana, cómo aseguramos que el número de horas o la cantidad de tiempo que se le dedica a la enseñanza de contenidos en otro idioma es suficiente para que el alumno adquiera los conocimientos que debe, mejore sus competencias lingüísticas y no pierda nada, que no tenga ningún impacto negativo. Es decir, ¿es suficiente un área a la semana? ¿Es suficiente un número de horas determinado? ¿Un porcentaje? Yo creo que esos son los temas que hay que resolver y acordar para poder decir estas son las reglas de juego y a partir de aquí intentamos mejorar, intentamos subir cada vez más. Mi pregunta es, ¿se ha hecho algún estudio de impacto de los resultados que produce en alumnos que reciben números de horas muy reducidos en otro idioma? Enseñar un idioma, una asignatura o una materia o un área en otro idioma no requiere que el alumno domine el idioma para que pueda entender y comprender los contenidos y asimilarlos, porque el objetivo de la enseñanza bilingüe, lógicamente, es que los alumnos adquieran los contenidos del mismo modo que si la enseñanza fuera no bilingüe. Es decir, lo importante es que adquieran los mismos conocimientos independientemente de la lengua que utilicen para adquirirlos. Por lo tanto, eso requiere una gran dosis lingüística al principio y que poco a poco va a permitir que los alumnos puedan trabajar, aprender y estudiar en esa lengua igual que lo harían en su lengua materna. Si nos vamos a los centros, que es un ámbito que es el siguiente nivel,
Los centros es un área importante porque su misión es la de trasladar el marco legal normativo y transformarlo en algo palpable, en algo visible. Son los que representan todo el trabajo previo que se ha hecho. Y por lo tanto los centros tienen una responsabilidad enorme en lo que es el pasar del papel al aula. Son los que tienen que demostrar que quieren participar, que hay una voluntariedad a la hora de hacerlo. Los centros no deben ser nunca obligados a impartir modelos de enseñanza bilingüe, sino que tiene que ser algo voluntario, espontáneo y solicitado por los centros, lógicamente con el apoyo de padres y de profesores. No olvidemos que es un trabajo en equipo. Y, en cierto modo, los centros lo que tienen que hacer es intentar desarrollar un ambiente bilingüe en sus espacios. Y desarrollar un ambiente bilingüe no significa poner carteles en inglés. Desarrollar un ambiente bilingüe supone implicar e involucrar a todos los que tienen algo que ver en el desarrollo. Es decir, al equipo directivo, a todos los miembros del equipo directivo, al claustro de profesores, a los padres y a los alumnos. Y tiene que permitir y engrasar la maquinaria para que todo el sistema funcione. Por lo tanto, el papel de los centros es un papel fundamental. Por supuesto, los centros son los responsables, en cierto modo, de la calidad de la enseñanza, puesto que son los responsables de los profesores que trabajan en él. Esa pieza del engranaje que son los centros educativos tiene que funcionar a la perfección para que desde la administración a los profesores haya un canal de comunicación en ambos sentidos que permita que las necesidades y los apoyos de los profesores lleguen y que las inquietudes de los profesores lleguen también al otro lado y poder resolver todos los problemas. Si nos vamos al siguiente nivel, al siguiente escalón, que son los profesores, los docentes, los héroes. Efectivamente, lo acabas de decir, son los grandes héroes, porque sobre sus espaldas recae todo el peso del programa bilingüe. Por muy bueno que sea el modelo, por mucha voluntad que tenga una administración educativa, por muy potente que sea el equipo directivo de un centro, los profesores son la clave. Si un profesor quiere y es bueno, el programa será bueno. Si un profesor no quiere, no puede o no sabe, no hay nada que hacer. Podremos ofrecer enseñanza bilingüe, pero será de muy baja calidad. Sí, además yo creo que en ese sentido el profesor, como tú decías, recibe todas las presiones. Padres, centro, administración y aparte la propia ansiedad, y a lo mejor me estoy pasando un poco con la palabra y a lo mejor es demasiado exagerada, la ansiedad de tener que estar formándose continuamente, si solamente hace pasarse por las ofertas de trabajo, la formación ahora mismo en bilingüismo, CLIL, ICOLE, llámalo X, digamos, ahora mismo es crucial en ese sentido. Ahora mismo no hay, creo que, y que me imagino que si todos los asistentes a nuestra sesión, casi todos tienen experiencia trabajando en un cole bilingüe o quieren trabajar en un colegio bilingüe, con lo cual esa formación es básica, es constante, bombardeo de formación. Totalmente, y además tienen que ser conscientes de dos cosas. Primero, de un esfuerzo enorme que tienen que hacer adicional al que hacen sin trabajar en modelos bilingües. O sea, un maestro o un profesor que trabaja en un centro bilingüe tiene que dedicarle un tiempo extra de trabajo, difícilmente reconocido normalmente, y que le va a suponer cambiar su forma de trabajar, porque aunque no lo parezca, impartir docencia en una lengua distinta a la que uno está acostumbrado requiere un trabajo enorme. Entonces, y eso, por supuesto, es fundamental. En ese marco, los profesores tienen que hacer ese esfuerzo y, de hecho, lo hacen porque son conscientes de que ese esfuerzo tiene efectos en la educación de sus alumnos. Y cualquier profesional, para cualquier profesional, esa es la mayor recompensa que puede haber, ¿no? Y, lógicamente, el otro ámbito que es el de la formación, como bien has dicho, Elena. La formación del profesorado es absolutamente clave. En principio, basta con dos tipos de formación, una lingüística y una metodológica, didáctica. Con esas dos formaciones, en principio, se cubre las necesidades. Ahora, eso sí, tiene que ser una formación lingüística que asegure
un nivel lingüístico mínimo determinado que, de acuerdo con cualquier experto consultado, cualquier persona que viva en el mundo de la enseñanza y de los idiomas en el que nos movemos, tiene obligatoriamente que ser un C1. No se puede exigir menos de un C1 para impartir clases en un idioma. Es decir, el nivel B2 es insuficiente y el problema que tenemos con el nivel B2 es que los maestros y los profesores que han entrado en sistemas con nivel B2 tienen en principio la obligación de llegar al C1, pero si no lo consiguen tenemos un problema de calidad que en algún momento habrá que analizar. Por lo tanto, el profesor que es clave no solamente el profesor que imparte su asignatura en otro idioma, en inglés en este caso, que tiene que hacer los esfuerzos que hemos comentado, también es clave el profesor de inglés, porque no es lo mismo un profesor de inglés que da clase de inglés como lengua extranjera que un profesor de inglés que da clase de inglés a alumnos de un programa bilingüe. Es diferente, el escenario es distinto, los contenidos son diferentes, por lo tanto el trabajo también es algo diferente. Yo creo que los profesores, por lo menos muchos de los que conozco, han hecho, hacen y van a seguir haciendo un trabajo excelente de formación, de preparación y, por supuesto, cualquier apoyo que se les brinde, que se les pueda brindar, cualquier ayuda, cualquier reconocimiento, siempre será insuficiente. Hay que seguir apoyando y animando a nuestros profesores porque sin ellos es imposible que un programa bilingüe tenga éxito. Si pasamos dentro del marco de los docentes, hay un apartado importante o un bloque importante que se descuida normalmente, que es el de los futuros docentes. Sí. Y los futuros docentes tienen un papel tan importante casi como los docentes, porque se trata de personas que han optado o que van a optar por trabajar en la enseñanza y en muchos casos en centros bilingües. Por lo tanto, la formación que van a recibir o que tienen que recibir, la formación inicial, en principio, es fundamental. Y yo a ellos, a todos aquellos que están pensando o quieren dedicarse a la docencia y trabajar en centros bilingües, les recomiendo que a la hora de iniciar la formación inicial, que busquen una institución que les ofrezca una formación de calidad, práctica y útil para su trabajo. Por lo tanto, cuanto más hayan trabajado lo que realmente ocurre en los centros, cuanto más hayan aprendido de cómo aplicar los enfoques metodológicos actuales, cuanto más hayan conocido la evolución del modelo, las posibilidades, los recursos y su papel dentro de un centro bilingüe, más posibilidades tendrán de entrar en el modelo con posibilidades de éxito y evitarse problemas, disgustos y preocupaciones, ¿no? Sí. Mira, una pregunta que nos están haciendo creo muy interesante, porque has dicho que el profesor necesita, digamos, la parte lingüística, la parte metodológica. ¿Cómo medimos esa parte metodológica del profesor? ¿Mediante observaciones, evaluaciones periódicas? Bueno, creo que es un tema bastante interesante en ese sentido, porque es el tema lingüístico y el tema de competencia metodológica están siendo puntos candentes en el chat. Sin duda, yo apostaría primero por la lingüística, que es absolutamente necesaria para poder seguir. Entonces, sin descuidar la metodológica, yo haría una potente apuesta por la formación lingüística. Es decir, asegurarnos que nuestros profesores se sienten cómodos en clase, expresándose con los alumnos, capaces sin ningún problema de comunicarse y de explicar lo que tengan que explicar. Eso es fundamental. Y luego viene la segunda parte, que es la metodológica. Bueno, en ese ámbito está muy claro que la enseñanza bilingüe va directamente asociado con un enfoque muy claro, que es el que se llama CLIL en inglés, ICLE o ICOL en español, según donde se trate, y que consiste en integrar contenidos y lengua. Y eso requiere conocer muchas metodologías, no una, sino muchas, y ser capaz de combinarlas, ser capaz de utilizarlas, lo que le permite a cada profesor ser diferente haciendo lo mismo. Sí. Se adapta al nivel de cada profesor.
esa formación es necesaria y lo va a ser para cualquier profesor que trabaje en un centro bilingüe a lo largo de toda su trayectoria profesional. No es decir, aprendo esto y me olvido, porque ya lo sé, sino que es una formación constante, una actualización permanente, que va a permitir que cualquier profesor que trabaje en un centro bilingüe pueda aplicar todas las mejoras y todos los conocimientos que día a día van surgiendo. Tiene que aprender de los demás, la observación es muy importante. Hay muchas formas de hacer observación, en unas comunidades se hace de una manera, en otras comunidades se hace de otra, pero es importante entrar en el aula de otro compañero, no hace falta irse de viaje para hacerlo, se puede ir en el mismo centro al aula de al lado, es decir, hay muchas formas de hacer observación, pero sí, sin duda es importante porque te aporta nuevos enfoques, nuevas formas de hacer las cosas y te permite incluso comunicarte mejor con tus compañeros y compartir experiencias en el propio centro muchas veces, ¿no? Sí. Pues yo, como he dicho antes, creo que los profesores son los héroes de todo este engranaje, digamos, es la pieza clave, y a veces a lo mejor no les damos el tiempo necesario, es decir, habría que plantearse, los centros dan tiempo a sus profesores a visitar otras aulas de sus compañeros, que muchas veces también es un poco que no es ir a observar y ver qué mal lo hace un profesor, sino ir a observar qué bien lo hace este profesor y lo que yo puedo aprender. Y decimos que a lo mejor nos falta esa pequeña cultura que se está haciendo, yo creo que poco a poco vamos entrando en esa dinámica, falta esa cultura, que por ejemplo también el tema de auxiliares de conversación. Nos hacían una pregunta, por ejemplo, si el tema de auxiliares de conversación mejoraba o no mejoraba, tema bilingüismo, enseñanza bilingüe, es decir, que se traen en principio profesores nativos de Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos. ¿Cuál es su función? ¿Cómo deben integrarse dentro del aula? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo influye en el tema de la observación estamos de acuerdo que es necesaria. Y en el tema de los auxiliares de conversación, que es un tema muy importante, lo que sí que hay que decir es que la figura del auxiliar de conversación no es nueva. El auxiliar de conversación existe desde hace muchísimos años. Yo mismo fui auxiliar de conversación, aunque en mi época se llamaba lector. Es verdad, sí. Yo estuve en París de lector durante un año y, por lo tanto, es un poco para decirte desde cuándo existe el programa, hace ya muchísimos años. Hay bastante confusión con respecto al tema del auxiliar de conversación. Mucha gente piensa que tiene que ser un profesor, que tiene que ser un experto, que tiene que saber metodología. No, es un error. El auxiliar de conversación es un nativo joven que viene a un centro educativo a aportar su lengua y su cultura. Punto. Todo lo demás es el trabajo del maestro y del profesor. El auxiliar de conversación es un recurso. Y en función de la capacidad que tenga un maestro o un profesor para utilizar ese recurso, los alumnos del centro y los propios maestros se beneficiarán más o menos de la presencia de un nativo en el centro. Pero repito, tiene que ser nativo, joven y solamente aportar lengua y cultura. Y por supuesto, tiene que ser una figura que cambie a lo largo del tiempo. Si durante la escolaridad de un alumno, al principio los auxiliares venían para un año, por razones explicables, se les mantiene 2, pero lo que hay que entender es que dentro de la figura del auxiliar de conversación, lo importante es que los alumnos cada año reciban a una persona de un lugar distinto, con un acento distinto, con una cultura distinta, con una forma de ver las cosas distintas y joven. Y que a lo largo de la escolaridad, en un centro bilingüe, un alumno pueda tener, pongamos que están 2 años cada uno, pues en primaria 3 auxiliares de conversación diferentes, en secundaria 2 y en bachillerato 1. Eso significa conocer a 6 personas distintas, 6 nativos distintos a lo largo de su escolaridad y cada uno procedente incluso de un país diferente, porque no todos vienen de los mismos. Por lo tanto, eso enriquece, porque es lengua y cultura. Bien, si te parece pasamos un poco a los padres. Sí, los otros héroes. Los otros héroes de pues en el de la enseñanza bilingüe, yo creo. Sin duda. Y con respecto a los padres, para mí el gran problema de las familias es un problema de información. No hay nada mejor que familias bien informadas para que tomen las decisiones correctas. Eso ha ocurrido siempre y así debería ser también en enseñanza bilingüe.
Es cierto que hay mucha desinformación con respecto a lo que es la enseñanza bilingüe en nuestro país, pero los padres tienen que estar informados no solamente de lo que se les ofrece a sus hijos, sino que deberían recibir información sobre lo que pueden recibir sus hijos. Y nada más importante que padres bien informados para que puedan exigir lo que realmente se les puede dar a sus hijos. Los padres no deben conformarse con que a sus hijos les den 1 hora de inglés más a la semana. Los padres no deben conformarse con que a sus hijos les den 2 horas de una asignatura o de una área en inglés a la semana. Los padres deben exigir un programa de enseñanza bilingüe que asegure que sus hijos van a conseguir unos niveles de competencias lingüísticas muy altos al final de su escolaridad. Ese es el objetivo, sin perder conocimientos por haber estudiado en otro idioma. Esa es la clave. Por lo tanto, yo creo que el papel de la familia es clave en todo este proceso y cuanta más información tengan los padres, más posibilidades tendrán de acertar en la educación de sus hijos y de ayudar a que esa educación sea cada vez mejor. Y si quieres pasamos un poco para terminar este primer bloque a los estudiantes. Los estudiantes son los receptores de todo el trabajo que se realiza desde la administración hasta los profesores y aunque parezca que no, su papel es más importante de lo que creemos. Ellos están expuestos desde muy jovencitos a un tipo de enseñanza que puede constituir para ellos una llave para su futuro profesional, también personal, pero sobre todo profesional. Si a medida que crecen van siendo conscientes de eso, valorarán cada vez más el esfuerzo que se hace para facilitarles, para darles una formación que sin duda les va a permitir competir con jóvenes de cualquier otro país en este mundo globalizado. No se trata de querer competir con el vecino del pueblo de al lado o del mismo pueblo, sino con los estudiantes de otros países que también se están formando como pueden para poder abrirse camino en el cada día más complejo mundo profesional. Por lo tanto, los alumnos tienen ahí un gran papel que hacer y por lo tanto tienen que reconocer lo que se está haciendo y tienen que hacer un esfuerzo adicional. Ese esfuerzo, en principio, consiste en adquirir una lengua que no es materna en un contexto monolingüe y ese esfuerzo estoy convencido de que aquellos alumnos que se lo toman en serio lo agradecerán en el futuro. Sí, además aquí estaban comentando por el chat nuestros asistentes la problemática, digamos, de ser un país monolingüe, en que hay regiones obviamente que tienen su lengua cooficial, etcétera. Ese contexto, digamos, con los auxiliares de conversación que tú has dicho, ya has enfatizado, de que no es solo el hecho de que haya una persona nativa en clase, sino que sea más cultura y que el alumno tenga posibilidad de tener relación con otras culturas. Eso también educa y mucho en ese sentido. Una pregunta que también está saliendo es, ¿cuál es la mejor metodología? Hay una sola, que creo que la has dicho varias veces, existe una, todo el mundo hablamos de CLIL. He hecho una mensaje que decía la palabra clave, CLIL, AICLE, AICOLE. De hecho, David Marsh hace poco pues, nos decía que bueno, CLIL ahora mismo es el nombre, pero que dentro de unos años será X, que puede cambiar. Es decir, nos estamos enfatizando demasiado en un tipo de metodología pensando que es la panacea o hay que, como tú decías, renovar, es decir, volver a otras metodologías y aunarlas todas juntas. Es decir, tú decías, a veces es coger metodologías antiguas, darles la vuelta y poder usarlas. Quizá a lo mejor nos estamos enfatizando demasiado en CLIL y eso sirve para todo, o es un enfoque realmente. CLIL es un enfoque realmente. Yo llevo muchos años diciendo que si hay alguien que entiende de metodología y de enseñanza bilingüe, está en España. Es decir, tenemos profesores que llevan años y años trabajando en centros de enseñanza bilingüe y que saben perfectamente cuál es el potencial de las metodologías que hayan aprendido, cómo utilizarlas. Por eso he dicho antes que la formación es fundamental porque debe ser a lo largo de toda la vida. No hay un punto donde uno diga, ya me lo sé todo. Entonces,
es un trabajo constante de desarrollo, de evolución, que va a ir mejorando con la colaboración de todos. Por eso es importante que los profesores se reúnan de vez en cuando, compartan experiencias, aprendan unos de otros. Eso es fundamental. Decir una única metodología o un único enfoque para y decir que es la panacea, no, porque la panacea no existe y en educación menos, no existe en ninguno de sus ámbitos. Yo creo que la palabra clave que hay que asociar a cualquier modelo de enseñanza bilingüe es trabajo, para todo el mundo, para la administración, para los centros, para los equipos directivos, para los profesores, para los padres y para los alumnos. Entonces, y la metodología pues irá evolucionando y se irá adaptando con la experiencia y el conocimiento de todos aquellos que están involucrados en el trabajo diario de enseñar contenidos en otro idioma. De tu experiencia, ¿cómo podemos calificar el sistema bilingüe de España? Tú sé que haces estudios, visitas comunidades, visitas centros. En general, podemos darle... No me gustaría decirle una nota, porque yo creo que empezaríamos un poco a cuantificar. Yo creo que no es plan de cuantificar, pero sí la calidad de los programas bilingües en general. Me imagino que había también una progresión, igual que los centros bilingües han aumentado en número en los últimos 5 años, por ejemplo. Imagino que también ha habido una evolución de las enseñanzas. Bueno, yo, para resumir de una manera muy breve la situación de la enseñanza bilingüe en España, diría que es manifiestamente mejorable. Es decir, se ha hecho mucho, se ha trabajado mucho, se han hecho muchas cosas buenas, pero es mejorable. Entonces hay demasiadas diferencias entre los modelos que hay en las distintas comunidades autónomas y yo creo que hay que acortar. Siempre que estamos to shorten the gap, hay que intentar acortar las diferencias entre los distintos modelos. Por tanto, ahí hay bastante trabajo que hacer. Una pregunta que nos han mandado cuando los asistentes se han apuntado a nuestra sesión es aquellos alumnos con necesidades especiales. ¿Cómo adaptamos el bilingüismo, la enseñanza bilingüe a ese tipo de alumnado que está en los centros? Sí, bueno, ha habido muchísimas preguntas y me hubiera encantado tener tiempo para contestarlas todas. Sí, eso también lo tenemos que decir. Pero concretamente con esa, es un tema delicado, muy importante, pero que no hay que sacar de contexto. Los alumnos con necesidades educativas especiales están en todos los centros educativos, ordinarios o bilingües. Y entonces lo que hay que ver es cuáles son los objetivos y las expectativas de los alumnos con necesidades educativas especiales. No tiene por qué ser distinta en un centro bilingüe que en un centro no bilingüe. Pero no solamente para los alumnos con necesidades educativas especiales, sino para todos los alumnos en general. Porque no todos los alumnos escolarizados en un centro ordinario aprueban. Eso significa que no todos los alumnos escolarizados en un centro bilingüe tienen que aprobar. Es decir, lo que tenemos que hacer es verlo de manera conjunta y decir, lo que ocurre en un centro tiene que ocurrir en el otro. Los recursos que haya en un centro, en uno de los modelos, para resolver tal o tal situación, debe ser el mismo que esté en el otro. Las expectativas que tiene un alumno en un modelo tienen que ser las mismas que las que tiene en el otro, porque las enseñanzas son las mismas. Lo único que estamos haciendo es incorporar una lengua adicional, pero no olvidemos que hablar idiomas no significa ser más listo ni más inteligente. Puede uno ser bilingüe y analfabeto. Por lo tanto, tengamos un poco cuidado y hay que ver, es decir, tenemos que procurar tener una visión global de los problemas que surgen en los modelos de enseñanza bilingüe y no querer diferenciarlos de los centros no bilingües. Otra pregunta que hemos recibido, también aunque veo que nuestros asistentes están también debatiendo entre ellos en el chat, habéis visto que pregunto sobre el tema de lengua extranjera, segunda lengua adicional, tema de competencia lingüística, que de hecho nos preguntaban si, por ejemplo, para educación infantil, época de 0 a 6 años, se debería requerir un C1, que si no era demasiado. Ahora mismo no me acuerdo del nombre del asistente que le ha preguntado, pero sí que he visto la pregunta. El C1 nunca es demasiado, lo que es seguro es que siempre es bastante. Es decir, no es un problema de demasiado. Educación infantil. Es decir, volvemos al problema o al planteamiento inicial. Bilingüismo, enseñanza bilingüe. La enseñanza bilingüe la tiene que ofrecer una administración dentro de lo que es la enseñanza básica, en principio.
todos sabemos que cuanto antes mejor, pero no lo sabemos ahora, lo hemos sabido de siempre. Ahora, a mí me sorprende algunos planteamientos que se están haciendo de querer ampliar a la educación infantil, el bilingüismo. O sea, desde que empecé a trabajar en la Comunidad de Madrid, todos los centros bilingües tienen instrucciones, estoy hablando de hace ya más de 10 años. Todos los centros de primaria, de infantil y primaria, tienen instrucciones de utilizar los recursos adicionales de auxiliar de conversación y de trasladarlos a infantil. Es decir, que desde el año 2007-2008 los centros vienen utilizando auxiliares de conversación en educación infantil. Por lo tanto, no es nada nuevo. Y además, lo que está claro es que no es educación infantil, no es enseñanza bilingüe, es un refuerzo de inglés, es lengua, es comunicación, es juego en inglés, que está muy bien, lo llevamos haciendo más de 10 años. Pero yo creo que no hay que plantearlo como enseñanza bilingüe, entre otras cosas porque no cumple los requisitos de las propias normativas, que establecen unas características que no se cumplen en infantil. Por tanto, si en primaria y secundaria lo llamamos enseñanza bilingüe porque respetan unas características determinadas, deberían hacerlo también en infantil si queremos llamarlo igual. Muy bien. Nos quedan 5 minutos y hemos ido, creo que más o menos respondiendo todas las preguntas que nos habéis mandado incluso antes de la sesión. He ido apuntándome también preguntas que habéis hecho en directo. Si tenéis alguna pregunta más para Javier, que yo creo que esta sesión hubiera sido tranquilamente un curso de 5 o 6 sesiones, porque cada ámbito que hemos tocado creo que tendría que tener incluso una sesión concreta. Preguntas muy interesantes, tengo que decirlo. Creo que el tema lingüístico y metodológico es lo que ha creado más debate entre nuestros asistentes. A mí me gustaría, si me permites, hacer un pequeño comentario con respecto a la enseñanza de idiomas y la enseñanza bilingüe. La enseñanza bilingüe es algo muy serio y eso tenemos que ser conscientes. ¿Por qué? Porque afecta a los aprendizajes esenciales, a los aprendizajes básicos. Es decir, cuando una persona, un alumno, aprende una lengua extranjera, lo que está en juego es la adquisición o no de esa lengua extranjera. Pero en un programa bilingüe lo que está en juego no es solo la lengua extranjera, sino los contenidos que tiene que adquirir. Por lo tanto, cuando planteamos un modelo de enseñanza bilingüe, tenemos que ser muy conscientes de que les estamos ofreciendo a los alumnos la enseñanza a la que tienen derecho y que tienen que conseguir. Y eso es un tema muy importante que se descuida con demasiada frecuencia. Mira, tenemos una pregunta de nuestros compañeros de Colombia. Dice, ¿se pueden tomar los modelos europeos y adaptarlos a contextos diferentes como Colombia, por ejemplo? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Bueno, yo aquí tengo una respuesta que creo que he comentado en alguna ocasión. La ventaja que tendríamos con Colombia es que Colombia tiene un contexto lingüístico muy similar al nuestro. Es decir, Colombia, desde el punto de vista lingüístico, es un país monolingüe, como lo es España en 12 comunidades autónomas. Por lo tanto, cualquier modelo de enseñanza bilingüe que sea exitoso en España puede serlo perfectamente en un contexto similar. Yo entiendo que, de hecho, un tema que nos llama un poco la atención es la influencia norteamericana en enseñanza bilingüe en Latinoamérica. Contextos diferentes y sin embargo tienen una influencia muy potente. Yo creo que para los países latinoamericanos los modelos que desarrollamos en España son bastante más válidos para un contexto similar. Y ya por último, ya nos despedimos. Óscar pregunta, ¿qué ocurre con las oposiciones? ¿Hacia dónde va la línea de trabajo en este sentido? Con las oposiciones. Bueno, ya quiero entrar un poco también en tema de formación de profesorado, conseguir, sí, bueno, o sea, en ese sentido. Las oposiciones son la línea que marca el paso a un nivel de laboral y, profesional, ¿no? Primer paso. Es decir, las oposiciones han existido toda la vida, hay que prepararlas y hay que aprobarlas. Que lo que se estudia luego sea de más o menos utilidad en el ejercicio de la profesión, eso es un tema discutible, evidentemente, como lo ha sido siempre, pero poco se puede decir de las oposiciones. Tendría que haber más oposiciones, tendría que haber más posibilidades y tendríamos que tener más personas trabajando en el sistema educativo con carácter fijo que interino. Muy bien.
Yo, como siempre, aquí rompiendo... Yo, la gente que me conoce sabe perfectamente que para mí los profesores son los héroes de todo el sistema educativo. Con lo cual, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Como hemos dicho anteriormente, yo creo que la charla tranquilamente se puede haber conseguido en 6 charlas más de cada uno de los ámbitos que hemos tocado. Reconozco que es una sesión muy general, pero bueno, esto nos da pie de que posiblemente hablemos para otra sesión, a lo mejor con un tema mucho más concreto, como veo que ha salido el tema lingüístico, metodológico de profesorado, que yo creo que prácticamente casi todos nuestros asistentes son profesores o futuros profesores en ese sentido. Yo, Javier, muchísimas gracias por la charla, creo que ha sido muy informativa, muy práctica en este sentido, y yo creo que nuestros asistentes se han quedado con una idea bastante clara, que yo creo que me ha gustado mucho ver ese debate también que había en el chat, que entiendo que también nos han estado escuchando. Muchísimas gracias, creo que no será la última vez que nos veamos en una charla. Espero que todos vosotros nos acompañéis en más charlas que daremos seguro. Y nada, pues un placer. Muchas gracias, y por mi parte, si hay interés en hablar de cualquier tema, podéis contar conmigo cuando queráis, ya lo sabes, Elena. Muchísimas gracias por invitarme. Espero que haya sido de mínima utilidad lo que hemos comentado hoy, y solamente decirle a todos los estudiantes y a todos los profesores que están trabajando, ánimo, seguir haciendo los esfuerzos que estáis haciendo, los jóvenes estudiantes os lo agradecerán. Y en fin de cuentas, toda la sociedad os lo tiene que agradecer, porque es un trabajo impagable. Efectivamente, yo creo que es un buen epílogo para la sesión. Muchísimas gracias. A ti.